lectura del Santo Evangelio, más de costumbre, el título de esta reflexión es Solidaridad con 5 panes y 2 peces. Pero quisiera comenzar con una historia que me encanta mucho. Y aquí tengo una piedra, no se asusten, no voy a tirar a nadie con ella. Una piedra que es mágica. Es una leyenda que en una pequeña aldea en la que había mucha pobreza, donde había mucha necesidad de alimento, llegó un forastero con una piedra en la mano. Rápidamente, la gente de aquella pequeña aldea, cuando lo vieron, preguntaron ¿qué traía en su mano? A lo que el forastero le contesta: una piedra mágica. ¡Una piedra mágica!, dijeron los aldeanos. Y el forastero muy tranquilamente le dijo: sí, esta piedra tiene la capacidad de producir alimentos. No podemos creer semejante cosa, dijeron los aldeanos, a menos que lo demuestre. Hay mucha hambre en nuestra aldea y esa piedra puede ser la solución a nuestro gran problema. El forastero, muy tranquilamente, con mucho gusto, pudo demostrar que la piedra es mágica y produce alimentos, pero para que funcione tienen que prometer que harán lo que les pidan. Así que el forastero le dijo a los aldeanos: busquen un caldero, una olla, depende de dónde estemos en Puerto Rico, le decimos caldero, le decimos olla. Busquen una olla, un caldero, el más grande que tengan. Inmediatamente vino una aldeana con una olla, con un caldero enorme. Ahora necesito que esa olla se llene de agua y se ponga sobre un fuego. Inmediatamente otro aldeano llenó la olla con agua y la puso en un fuego. El forastero fue donde estaba la olla, cogió aquella piedra mágica y la introdujo dentro de aquella olla llena de agua. Y empezó el fuego a calentar aquella agua con aquella piedra dentro. El forastero miró la olla con la piedra y les dijo: el alimento que produce esta piedra tendría mejor sabor si alguien tuviera un pedazo de carne que pudiera compartir con nosotros. Inmediatamente alguien dijo: yo tengo en mi casa un pedazo de carne, y fue todo. Otra persona dijo: yo tengo también un pedazo pequeño de carne, y fue todo. Vinieron y echaron los 2 pedazos de carne en la olla. Comenzó a hervir aquella olla con la carne dentro. Y el forastero dijo: si hubieran algunas papas, el alimento tendría mejor sabor. Y se levantó alguien y buscó unas cuantas papas que tenía en la casa y las trajo y las puso en la olla. Una persona que observaba se levantó y dijo: yo tengo en mi casa especia, ¿puedo traerla? Y el forastero le dijo, con una afirmación: seguro, mientras más cosas de las que tenemos le echemos a la olla, mejor quedará el alimento. Inmediatamente varios aldeanos se levantaron y fueron a sus casas a buscar de lo poco que tenían para compartir en el alimento que se estaba haciendo en aquella olla. Después de un tiempo, el alimento estuvo listo. Todos comieron de él. Y sobró. El forastero sacó la piedra de la olla, la lavó y muy tranquilamente siguió su camino. Tenemos esta historia aquí. Y vayamos entonces a la lectura del Santo Evangelio para el día de hoy. El Santo Evangelio para el día de hoy es una de las lecturas más conocidas para nosotros, ¿verdad? El milagro de los panes y los peces es un milagro del cual se habla mucho por ahí, ¿verdad? Pero veamos qué pasaba en aquel momento histórico en el que Jesús se encontraba. Había un elemento muy importante que se habían dado en el momento. Herodes estaba bien agitado con las noticias que tenía de los milagros de Jesús. Yo no sé cuál es la visión que tenía de Jesús, pero Jesús fue un revolucionario de primera. Jesús no es un ser pasivo. Jesús es un ser compasivo y amoroso. Pero Jesús, con compasión y con amor, revolucionó el mundo. Así que Herodes estaba muy preocupado y muy molesto. Una de las cosas que había mandado a hacer era que había mandado a cortar la cabeza de Juan el Bautista a petición de una de sus esposas.
Y los discípulos de Juan el Bautista en aquel momento vienen a informar a Jesús de lo que había hecho Herodes. En aquel momento también los apóstoles estaban acabando de llegar, de una misión que tenían de estar predicando por varios de los pueblos cercanos a aquellos lugares. Y todo esto provoca cansancio, ¿no? Y Jesús decide retirarse. Jesús quiere retirarse a un lugar desierto donde no hubiera nadie para descansar. No por temor a Herodes, sino porque reconoce que sus discípulos necesitaban cuidado y necesitaban descanso. Tenían necesidad de reposo y de quietud. Como todos y todas, los seres humanos tenemos necesidad de reposo y quietud. Jesús no solo incluía a los discípulos, enseñándoles, sino que los ayudaba a reflexionar sobre lo que hicieron y lo que vieron. Y el propósito también del viaje era estar en unas horas con sus discípulos, para que reflexionaran sobre las cosas que habían hecho en los lugares donde habían estado predicando y las cosas que habían visto. Sin embargo, la multitud se dio cuenta que Jesús quería irse, quería estar solo, que se iba del lugar, que lo siguieron. Jesús iba en barca y ellos siguieron a pie. Y cuando Jesús llega en la barca al lugar, que era un lugar desértico, encuentra que el lugar estaba lleno de gente. Pero Jesús, en lugar de molestarse, porque deseaba estar solo, Jesús se compadece de aquel pueblo. Dice la lectura que cura a los enfermos y les enseña al pueblo. O sea que ahí donde estaba Jesús, cuando llega, empiezan a operar distintos milagros. Milagros de sanación de aquellas personas que estaban allí y que fueron a esperar a Jesús. Jesús siente compasión de aquel pueblo y se siente como ellos. Jesús tiene compasión de aquellos que no han encontrado la comunidad verdadera, de aquellos que no han encontrado una unión común con el pueblo. ¿Cuántos hay en pleno siglo XXI que no han encontrado una comunidad verdadera? Hacemos nuestra reflexión personal con eso. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que no han encontrado una comunidad verdadera? Y le pregunto más, ¿tiene usted una comunidad para ofrecerle a aquellos y aquellas que no han encontrado la suya? Contésteselo a usted mismo y usted misma. Jesús era amoroso, enseñaba a la gente, nunca los encerraba en su problema personal y en los problemas personales que tuvieran. Su propia superación iba a la par con la renovación de su ambiente. Por eso muchos de los que llegaban a Jesús dejaban de hacer lo que habían hecho. Cambiaban de ambiente, cambiaban su ambiente. Yo puedo llegar a Jesús con un problema de adicción, pero yo tengo que empezar a reflexionar. Si yo quiero dejar mi problema de adicción, además de buscar toda la ayuda que hay, es necesario que yo cambie de ambiente, es necesario que yo empiece a modificar los lugares a los que asisto. Jesús veía a la gente abrumada de dificultades, pero les levantaba el ánimo con signos de esperanza. En cualquier situación hay algo que podemos hacer para levantarnos. En muchas ocasiones, amados hermanos y hermanas, lo que hay que hacer es mirar para el lado y ver que hay quien está en una situación más difícil que la nuestra. Y sí, es cierto. Tal vez usted me diga, mi situación es mi situación y nadie la percibe como yo. Eso es cierto. Pero entonces tenemos que empezar a percibir las cosas desde otra perspectiva. Decíamos aquí en domingos anteriores, debemos de empezar a dejar de ver en blanco y negro.
y reconocer que entre el blanco y el negro hay muchos matices de gris que podemos mirar.